Sí, las invito ahora a que abramos nuestras Biblias, les pido el favor, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 5. Proverbios 16, 5. Dice así la palabra del Señor. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana, en este domingo de diciembre. Gracias, Espíritu de Dios, por seguirnos guiando, dirigiendo a todos. Que sea tu sabiduría, tu presencia en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, para que esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones y asimismo podamos ponerla por obra de una manera eficaz. Gracias, mi Señor, por estar en nosotros con tu Santo Espíritu. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y como siempre, gracias, Espíritu Santo, por usarme como tú quieras. Amén y amén. Bueno, el título que me para esta palabra es impunidad. Impunidad. ¿Será que aquí en este planeta Tierra se verá impunidad? ¿Será que podemos confiar en la justicia del hombre? No. ¿Será que hay acusaciones falsas? ¿Será que a veces el inocente es culpado y el culpable se sale con la suya y queda en impunidad todo eso? ¿Cierto que sí? Ante la justicia del hombre. Pero ante la justicia de Dios no hay impunidad. Dios siempre corregirá el mal en su tiempo, pero lo corregirá porque ante Él no pasa nada. A Dios, hemos dicho, no se le pasa ni una sola cosita. Él no alcahuetea el pecado. Él siempre va a corregir el mal, el pecado. Nos va a dar tiempo para que nos arrepintamos, pero que eso quede impune, no. Amén. Por eso dice el Señor aquí primero, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Para que una persona cometa pecado o maldad, bueno, tiene que tener algo en su corazón, o que no debemos tener, pero que hasta se puede nacer con eso, que es altivez en el corazón. ¿Y qué es la altivez? Es la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Es creerse superior a los demás. Es creerse totalmente perfecto, que nunca se equivoca en nada. O sea, es Dios, porque esa es una persona altiva. Anda con la cerviz erguida. ¿Qué es una cerviz erguida? Así. Anda todo elevado. No camina en las nubes porque se cree altamente superior a los demás. Debido a muchos factores. Por ejemplo, donde nació. De la cuna donde nació. Pronto es de una familia muy prestigiosa. De sangre azul. Tiene sus descendientes son muy famosos, muy populares. Yo tengo una descendencia de no sé dónde y vengo de una descendencia muy ilustre. Y entonces, porque vienen así, se creen superiores a los demás. También por el estudio que tienen, porque es profesional y ustedes son unos ignorantes, que no tienen estudios, no son profesionales como yo. ¿Cierto? Entonces, por ser profesionales y tener un estudio, una capacitación grande, que se creen superiores a los demás. Y puede venir, ¿qué se llama? Altivez, ¿en dónde? En el corazón. También por la raza, el color de piel, se puede sentir una persona superior a la otra. ¿O no pasa así? Eso es. Por la clase social en la que está.
Entonces empiezan a creerse superiores porque soy de clase alta y tú eres de clase baja. Entonces, como yo soy de clase alta, entonces ando con cerviz erguida. Anda la persona en su corazón con altivez. Y esa altivez no le permite ver sus propios errores, no le permite ver sus propias faltas. Y no quiere dejarse enseñar de Dios. Cuando le hablan de parte de Dios, cuando le hablan de obedecer los mandamientos de Dios, las reacciones de una persona así con altivez, que tiene un concepto de sí distorsionado, alto, muy alto, más del que debe tener, entonces cuando es corregido pues se pone bravo, que no acepta correcciones. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque el que empezó así fue Satanás. Él era un querubín protector allá en el cielo y era muy, pero muy hermoso. Otro de los factores que hace que una persona se sienta superior a otras porque nació bella. La mujer muy hermosa, el hombre muy guapo, entonces se siente superior porque soy guapo y ustedes todos son feos. Entonces, ya, todos los demás son feos y ustedes... Entonces empiezan a sentirse superiores. Y Dios nos dice en el libro de Romanos 12:3, perdón, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga, yo pienso de mí con cordura. Tengo un pensamiento hacia mí con cordura. O sea, conforme a la medida de fe que Dios me dio. O sea, de una manera adecuada, correcta. Amén. No creyéndome más, pero tampoco menos. Amén. Ninguna de las dos. Entonces, los que tienen el corazón altivo y se creen superiores, empiezan a tener frases hacia los demás de desprecio y de rechazo, para hacerlos sentir poca cosa. Y eso se llama violencia psicológica. Empiezan a insultar a los demás, pero de una manera astuta. Los hacen sentir que no son nada, que son unos gusanitos, que es mejor una cucaracha que él. ¿Por qué? Porque empieza el bombardeo con palabras constantes. ¿Y cuántos sabemos que las palabras tienen poder? Así que debemos tener cuidado con lo que decimos de otros. Porque si una persona con altivez en su corazón va a decir palabras altivas, altamente superior, porque se cree muy superior, y entonces lo que va a decir es frases como, ¿usted por qué es tan bruto? Yo no entiendo usted por qué hizo eso. Si es bien bruto, animal. Palabras que ahorita no, espero que no repitan nunca, pero como frases como que denigran a los demás como bobo, tonto, menso, tarado, imbécil, idiota, pendejo. Son frases que denigran a los demás y que hay personas que las usan continuamente, y eso es ya altanería. Ahí ya se puede decir que hay altanería. ¿En dónde? En el corazón, nomás por las frases que se dicen. Que le está explicando algo a una persona y como no entiende, es bien bruto, ¿no? ¿Que no entiende? ¿Es que es bobo? Así, más o menos así. Y un papá así hablándole al hijo. El papá está altivo, ¿no? Con un corazón altivo y quiere que sus hijos no sean altivos. Pero ¿qué sucede cuando eso es continuo? La altivez. Es que usted no es nada, usted no es nadie. Y empiezan a hablar como que ustedes sin mí no son nada ni no son nadie. ¿Ustedes qué harían sin mí? ¿Mm? ¿Esas frases son de una persona altiva? ¿Ustedes qué creen? Pero se dice.
Sin Dios es que no somos nada. Amén. Pero nosotros nunca podemos tomar el lugar de Dios y decir eso. Es que ustedes, ¿qué harían sin mí? Es que ustedes sin mí no son nada, no son nadie, no son nada, no son nadie. Frases, y por eso utilizas frases de bobo, tonto, menso, en fin, todo eso. Nunca utilices esas frases, por favor, porque denotará que hay altanería, altivez en tu corazón. Amén. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, ¿cómo dice que una persona tiene altivo su corazón? Cuando habla. Amén. Entonces se refiere a los demás que son brutos, que son tontos, ignorantes, en fin. Y como vive en clase más alta, entonces los demás no son nada. No merecen ni mi saludo. Ni siquiera saluda a una persona, digamos un celador. Solo saluda al gerente, pero al celador ni lo determina. Es una persona altiva. Amén. No hace caso a la autoridad. Ojo, ¿una persona altiva hará caso a la autoridad? ¿No es cierto? Una persona altiva no hace caso a la autoridad, sino que sencillamente sigue sus propios consejos. A mí me parece que esto está bien y lo que me dijo la autoridad no me gusta, entonces yo no lo voy a hacer. Punto. Le guste o no, a mí qué me interesa. Esa es una persona altiva. O aquellos que no parecen altivos pero en su corazón lo son. Entonces dicen, sí, a todos sí, yo voy a obedecer a Dios, sí, gracias. Pero salen en el corazón, están diciendo, ni sueñe que yo voy a obedecer. ¿Quién conoce nuestro corazón bien? Dios. ¿No, yo conozco el corazón de los demás? No. Ni nadie conoce bien mi corazón. Y si alguien te llega a decir, yo conozco tu corazón bien, no le creas. Puede estar más engañado que... El único que conoce bien mi corazón es Dios. Y las intenciones de mi corazón es Dios. Antes de que yo hable, Dios sabe lo que voy a hablar. Amén. Así que es importante entender que una altivez en el corazón va a producir que subyugue esa persona a otros, que denigre, que humille, que pisotee a los demás. Amén. Y entonces los demás, con el tiempo, con esas palabras que les están diciendo de desprecio, se empiezan a sentir poca cosa. Y entonces el concepto que estas personas empiezan a sentir es un concepto muy bajo de sí mismos. Por un altanero, por una persona altiva que constantemente le está diciendo que no es nada, que no es nadie, que usted no sirve, que usted no es nada. En fin. ¿Ven? El altivo lo que produjo, ¿no? Que otros se sientan menos. Y de verdad personas que toca aconsejarlos que empiecen en una restauración, una sanidad interior en su corazón, porque se sienten muy poca cosa. Amén. No tienen un concepto el correcto. Y otros por allá en el tercer cielo andan por allá porque soy mejor que tú, porque soy mejor que todos los demás, porque soy... Y esa altivez hace que cuando Dios le hable de sus mandamientos, no los quiero obedecer. No me parece, no quiero obedecer ese mandamiento porque para mí no es correcto y si quiero lo obedezco y si no, pues no. ¡Qué altivez ante Dios! Refutarle los mandamientos de Dios, decirle que está equivocado, decirle a Dios que eso no me parece, es una persona altiva. ¿Ustedes qué piensan? Muy altiva. Y no voy a seguir esto, y no voy a hacer eso. Entonces, cuando son reprendidos, endurecen la cerviz. En el libro de Proverbios 29:1,
Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se han visto las personas que andan así con la cerviz erguida? Que no les gustó, que así todos falsados. Así todos andan, soy superior que ustedes. Antes béseme la mano. Tristemente, ¿no? Y hay algunos, y esas personas valoran a los demás pues, por lo que tienen, por la plata, el dinero, lo que han conseguido, más no por lo que es la persona. Eso es altanería. Eso es altivez de corazón. Si cuando uno, en el tiempo en que yo casi no tenía, y hay personas que ni siquiera me llamaban, ni visitaban, ni nada, ni como que, uy, yo quiero ir por allá donde vive. Ni siquiera se acercaban, pero ya una vez que uno creció, que financieramente ya está mucho mejor, está en un estrato mayor, estrato 5, 6, ahí sí, te visito, ahí sí, ¿cómo estás? Uy, ¿y por qué antes no? ¿Ah? Eso es altivez de corazón. Una persona de esas, no confíes, porque si cuando estabas con poco ni siquiera te miraba, es porque su corazón está muy altivo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a la humildad que proviene de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos enseña a ser mansos y humildes de corazón como lo es Él. Y empieza a mirar, a decirnos, mira, estas personas, ámalas, trátalas bien. No son inferiores a ti. Tú crees que eres superior, pero no lo son. Y entonces empieza el trato de Dios con nosotros para no creernos superior, sino para que tengamos el concepto de nosotros como debemos tener. Para que el Señor empiece a quitar toda altivez en mi corazón, porque todos llegamos a tenerla en algún momento. O un concepto muy bajo de nosotros mismos. Tanto que se deja pisotear de todos acá. Sí, en fin. Y Dios no quiere eso. Dios quiere es que nosotros tengamos un concepto alto. Y que las personas digan la siguiente frase: ¿hasta cuándo Dios corregirá tal? ¿Hasta cuándo Dios hará esto y me hará justicia? Yo no veo que Dios haga esto. Aquí yo veo impunidad. Y aquí dice, ciertamente no quedará impune. Diga, el altivo de corazón no quedará impune. Ante los demás, sí. Ante la justicia del hombre, sí. Pero ante Dios no quedará impune. Porque estas personas, con el corazón altivo, se creen limpias en todo lo que hacen. O sea, perfectos. En el libro de Proverbios 30:12, dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Se le pregunta a usted como, no, bien, pues... Si viene el Señor me voy con Él, porque antes no sé qué hago aquí en la tierra. Yo debería estar allá, pues, perfecto. ¿Y usted ha hecho alguna cosa, algo malo último? No, nada. ¿Qué? ¿Y cuando los de ahí dicen qué es lo que está haciendo mal? Se enfurecen. Esa es su opinión. ¿Cierto? Pero empieza Dios a decirle, hijo mío, ¿qué te dije que no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Por qué te estás uniendo en yugo desigual? Ah, es que es para convertirlos a Cristo. ¿Tú que eres más sabio que yo? Dice el Señor. ¿Sí? Cuando yo digo que no, es no. Tu altivez hace que yo abomine lo que estás haciendo. Amén. Eso es altivez, quererle ganar a Dios. ¿Y quién va a poder? Nadie. Amén. Cuando Dios dice no, es no. No quiero que forniques.
Huid de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Ah, que no, huye más bien de eso. Pero ¿qué tiene si lo llaman a hacer el amor y es voluntario y es... La altivez hace que la persona no obedezca. Ojo, un corazón altivo no obedece y no acepta reprensiones. Y antes se pone peor, de bravo. Y a mí no me nombren más esa Biblia. A mí no me nombren esos mandamientos. A mí no me digan nada de eso. Ahí ven el pastor, ahí no quiere, con el pastor no quiero ni que me hable. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me va a decir. ¿Por qué? ¿Su corazón cómo está? Altivo. Y va a hacer cosas malas. Va a desobedecer a Dios. ¿Qué es la maldad? Desobedecer los mandamientos de Dios. Hacer las cosas como yo digo y no como Dios dice. Eso es altivez. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando recibimos a Cristo, empezamos a cambiar mi voluntad por la de Dios. Ya no se hace mi voluntad sino la de Dios. Y es un proceso en el que la altivez baja, en el que Cristo crece en mí y yo menguo. Amén. Es donde me rindo, en donde digo, Señor, tomo tu cruz y te sigo. Me niego a mí mismo y voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hablar como tú digas y voy a hacer las cosas que tú dices en tu palabra. Si tú me dices que huyas de la fornicación, si tú me dices que no me una en yugo desigual, si tú me dices que huya de la idolatría, huiré. Amén. ¿Quién soy yo? Pero el hombre es capaz de volverse altanero hasta con Dios. ¿Por qué? Porque Satanás fue así. Es así. Y Satanás quiere que todos nosotros seamos como él, de altaneros y soberbios. Y nos hace creer que eso no va a pasar nada. O sea, que eso va a quedar impune. Diga, esa altivez será corregida. ¿Cuánto lo creemos? En algún momento esas palabras que dijiste tan altivas se verán corregidas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo unas palabras altivas. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Dijo, gracias a mí y en la fuerza de mi poder tengo todo esto. Y no glorificó a Dios. Y vino una voz que le dijo, dentro de un año caerás como un animal, perderás tus sentidos, tu lucidez, hasta que reconozcas quién es el que te ha dado todo y no tú. Y al año exacto, Nabucodonosor, el gran rey, la gran majestad, terminó como un animal comiendo pasto con las uñas largas, el cabello, todo. No se bañaba ni nada, loco. Por atreverse a ser altivo con Dios. Diga, con Dios nadie debe ser altivo. Con los demás, algunos son altivos. Con la autoridad, ¿cuántos hijos son altivos con sus papás? Papá le dice algo, ahorita, no moleste. No es que hijo, es que ahorita no, papá, no moleste, vaya para allá. Hijos que le hablan así al papá y a la mamá, en lugar de honrarlos, son altivos. Y Dios dice, eso no quedará impune lo que hizo este hijo con sus papás. No queda impune. Ante la sociedad, ante la justicia humana, sí. Pero ante Dios no. O el papá que fue altivo con sus hijos, también. Los padres que fueron altivos. Y Dios le dice a los padres, no seas altivo con tus hijos, y a los hijos, no seas altivo con la autoridad. Debes honrarla. Hombres que son altivos con sus esposas y las humillan, las pisotean porque se creen superiores porque son la autoridad. Entonces les hablan fuerte, les hablan feo. Si a la mujer dice la palabra de Dios que debo tratarla como a vaso más frágil, con dulzura, con ternura, con amor,
como si fuera una porcelanita fina. Con una delicadez, ven mi amor, siéntate acá, ven, te haces aquí. Siéntese ahí, hola. Quítase de ahí que hoy me voy a sentar. Vaya, más bien tráigame el almuerzo. Ni siquiera piden el favor, ni dan gracias. Y obviamente después las mujeres, eso se llama machismo, que maltrata a la mujer, pero ahora se ha levantado más el feminismo, donde el feminismo hace que la mujer se sienta altamente superior al hombre, tanto que dice que todos los hombres son unos bobos, tontos, estúpidos. Amén. ¿Por qué? Porque tiene algo contra los hombres y los ve altamente inferiores. ¿Qué harían los hombres sin nosotras? ¿Sí ve? Por eso Dios me puso contigo, porque usted no sirves para nada. Y mujeres que empiezan a hablarle así a la autoridad, mujeres a su esposo, hablándoles altivo. ¿Eso se ve? No. Nada, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Entonces, ¿tengo que arrodillármele? No, pero no seas altivo con tu esposo, porque es autoridad delegada de Dios. Los hijos deben ser mansos, humildes con sus padres, tanto papá y mamá, y la esposa con el esposo. Y nosotros, todos los demás, con las autoridades. En donde quiera que vayamos, debo someterme a la autoridad y no ser altivo. Ahí dice, no pise el pavo, pero yo paso. Además, ¿quién me está viendo? ¿Cierto? Este es el paso peatonal, pero me va a pasar es por este otro lado. Es como llevar la contraria, es como, se llama rebeldía. Y Dios dice, mírela, el corazón altivo hace que la persona desobedezca a Dios constantemente y esté con la cerviz erguida, así. Y hasta cuando ora, no es clamando, sino reclamando a Dios. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios dice, es que conmigo no hay impunidad, dice el Señor. Y por eso en el Salmo 50, Salmo 50, vamos a leer los versículos del 16 hasta el 23. Dice así. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Tú pensabas que te vas a salir con la tuya? Pocas palabras. ¿Tú no pensabas que yo no estoy viendo lo que estás haciendo? ¿Tú pensabas que yo voy a alcahuetearte eso que estás haciendo y que estás diciendo? ¿Crees que no he visto esa actitud altanera y soberbia que has tenido con la autoridad? ¿Crees que no he visto cómo estás con los ojos llenos de adulterio? Que te la pasas, es que corres con los adúlteros. ¿Cuál adúltero? En la otra versión dice es que compartes con los adúlteros, que está tu parte con ellos. O con los ladrones. Entonces son los que compran, sí, pirata, sí es pirata. Sí. No, le gusta comprarlo pirateado. Es su parte con los ladrones. Pasa uno, mire el reloj, mire.
No se la doy, mire, es buena calidad, mire, se lo doy bien barato, deme 10,000 ahí. Usted compra eso y está siendo cómplice, parte con ladrón. Y yo, ¿qué ahora? Y lo más grave, que esos ladrones insultan a los hijos de Dios y le dicen a los pastores que son unos ladrones y no son ladrones. Y sencillamente un ladrón diciéndole a otro ladrón. Uno que le roba a Dios le dice a los demás que son ladrones. Y Dios le dice, inexcusable eres tú quien juzgas a otro y haces tú lo mismo, porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo. ¿Que no te das cuenta que cada vez que ella señalas a alguien diciéndole ladrón, ese juzgamiento va contra ti? Que cada vez que tú dices adúltero o que compartes el adulterio con otros, estás siendo cómplice. Ay, hermano, no vaya a decir nada, no va a decir nada a mi esposa. ¿Sí? Hágame ese cruce. ¿No? Que en mi casa yo meta a alguien que esté en adulterio o en fornicación. O sea, me refiero que en mi casa forniquen o adulteren. Ay, bien, mi esposa ahí y son una pareja que no. Y a cometer adulterio ahí en mi propia casa. Yo no comparto eso. Ay, no sea tan fanático. No es fanático. Se llama ser radical. En mi casa no admito el pecado. Si tú quieres pecar, puedes hacerlo todas las veces. Yo te voy a apreciar, te voy a seguir apreciando y todo, pero en mi casa no permito el pecado. Punto. ¿Se acabó? Llame como lo llamen a uno, como sea. Y los altaneros se van a enojar, los altaneros se van a poner y nos van a llamar locos fanáticos porque no compartimos el pecado con ellos, no les alcahueteamos el pecado. Amén. Y se van a hasta apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos el pecado. Con los altaneros, esos son altaneros. Tienen un corazón altanero que no quieren obedecer a Dios. Amén. Roban a Dios y cometen adulterio, fornican, mienten. ¿Crees que no he visto todas las mentiras que dices? Dice el Señor. Hasta cuando diezmas, no das completo. ¿Y crees que yo no me doy cuenta que no das completo? ¿A quién engañas? Te estás engañando a ti mismo. Porque a mí no, dice el Señor. ¿Pensabas que yo no te iba a corregir? ¿Pensabas que te ibas a salir con la tuya? Pues Dios dice, pues no, Señor, porque conmigo no hay impunidad. Yo sí corrijo. Yo soy el justo. Amén, dice el Señor. Y dice el Señor, ¿o pensabas que te podías burlar de mí como lo has hecho de otros? ¿Cierto que no? Dice en el libro de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá o segará. Diga, lo que yo siembré con otros, lo voy a recoger en algún momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres una persona infiel, con una y con otra, te van a ser infiel a ti también. Con la misma medida que tú haces a otro, te será hecho a ti. Con la misma medida que tú le hablas grosero, altanero a otros, no te sometes a la autoridad y pasas por encima de la autoridad, así te hará a ti. Dios no puede ser burlado. Yo voy a corregir, hijo. ¿Entiendes? Tú no quedarás sin corrección. Habrá castigo. Y cuando se habla de eso, ay no, yo no quiero que me hablen de eso porque Dios no castiga. ¿Quién dijo que Él castiga? Eso es falso. No sé de dónde leyó o quién le enseñó, pero Dios sí castiga. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer del 4 hasta el 11. Dice así:
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, pero porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos a nuestro mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Digan conmigo: Dios me va a disciplinar. Todos tenemos que pasar la disciplina del Señor. Yo veré si acepto la disciplina de Dios, si me canso de su disciplina o si obedezco y cambio. Eso ya es decisión totalmente de mi corazón. Si mi corazón sigue en altivez o no. Si me someto y me rindo a Dios o sigo igual. Amén. Y Dios dice: como veo que sigues en altivez, como veo que sigues con esa actitud de soberbia, sobre todo ante la autoridad, como piensas que nadie, que eso que va así, que no, que te saliste con la tuya, vas a ver que conmigo no hay impunidad, porque corregiré todo lo malo, te castigaré y te disciplinaré por todo lo que has hecho, porque eres mi hijo. Amén. Porque no quiero que sigas así, no quiero que sigas con ese corazón altivo, no quiero que sigas con esas palabras ofendiendo a los demás, sino que de tu boca salga algo que edifique, no que denigre a los demás. Amén. Y en el que trabaja, qué trabajo tan horrible, un trabajo dignificado, que trabaja en una funeraria vistiendo muertos. Es un trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Alguien tiene que hacerlo. Y Dios pone a el querer y el hacer a las personas que sí, a ellos no les parece, pero yo no voy a denigrar ese trabajo. Que vende empanadas aquí en la esquina. No, ¿qué? Está trabajando, no está robando, no está atracando. Amén. No denigres nunca a nadie. Deja la altivez de tu corazón. Deja que Dios haga que tu corazón sea manso y humilde como el de Él. Amén. Por eso Dios nos empieza a corregir. Pero ¿cómo Dios hace esa disciplina y cómo Dios nos corrige? Lo vemos en el mismo Proverbios con el que empezamos 16, el versículo 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Diga: con misericordia y verdad Dios corrige. ¿Qué quiere decir que misericordia? Que espera un buen tiempo a que, a ver, mire, Dios no hace nada y yo sigo y mire, y no me pasa nada y mire todo lo que he hecho y mire que Dios no me castiga ni nada. Y antes me ha ido hasta mejor, vean. Y esa persona no sabe lo que le viene. Mire, fornicando y no me ha pasado nada. Yo así, mire, tomando y rumbeando y mire cómo estoy. Bien. Dice: por ahora. No sabes lo que te viene. Y cuando te venga, no le eches la culpa a Dios ni a los demás, sino es por tu altanería que no has querido buscar bien a Dios ni obedecerle. Sencillo. ¿Que le puedes ganar a Dios? No. Él se ha dado cuenta de todo lo que haces, todo, absolutamente todo. Así lo ocultes muy bien. Dios se dio cuenta. Amén. Esa habladuría, ese estar criticando a los demás, estar burlándose de los demás, criticando a los demás. Por ejemplo, al presidente, a los alcaldes, esas groserías, esos insultos hacia ellos. Y hombre, esa autoridad, ¿usted qué hace haciendo eso? Amén.
no participes de eso. Eso es altanería. Amén. Y Dios sencillamente nos dice, hijo, yo voy a corregirte con misericordia. Estoy esperando. Estoy esperando. Hasta algunos se van a desesperar de decir, ¿hasta cuándo vas a corregirlo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Porque yo hago lo bueno y todo, y mire cómo estoy. Y este que hace lo malo, mire cómo se sale con la suya. No, como que en vano estoy obedeciendo a Dios. Y Dios dice, tranquilo, que lo que pasa es que yo corrijo con misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir con verdad? Que a Dios no se le puede engañar nada. Que la justicia del hombre sí se engaña y muchos se salen con la suya. Y queda impune eso. Pero con Dios, ¿quién puede? Nadie. Así mientas, Dios te dice, estás mintiendo. Yo sé lo que estás hecho. Así que no. Te va a corregir. Te ha dado oportunidad mucho tiempo. Y a veces Dios nos da una palabra final, como un ultimátum. O cambias, o cambias. Dios cuando habla fuerte, teme. Porque lo que viene es fuerte. Amén. O cambias o cambias. Dejas esa altanería o te mirarás postrado, humillado y el diablo vendrá y hará fiesta contigo. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser la parte con el diablo que es un altanero y grosero? ¿O quieres estar conmigo que soy manso y humilde de corazón? Amén. Cada quien decide. Voy a cambiar hasta mi lenguaje. Nunca de mi boca saldrá la palabra bobo, tonto, menso. A nadie. Ni bruto. Amén. Cuando nosotros nuestros hijos les habla en el colegio, nosotros decíamos, ¿qué tan bruto no? Si le decíamos, pero si tú eres muy inteligente, si tú tienes la sabiduría de Dios, esas eran las correcciones. Acuérdate, tú eres muy inteligente, tú tienes la sabiduría de lo alto. Y no bruto, ¿a quién salió? A la mamá, porque a mí. O al papá si es la mujer. ¿Qué? Y Dios dice, voy a corregir eso. Acuérdate de que toda palabra que digas, Dios la juzgará. Acuérdate de todo lo que has pensado en tu corazón, Dios lo juzgará. Acuérdate de cada acción y cada palabra, porque no quedará impune lo malo que has hecho. Pero ¿qué sucede aquí? Entonces aquí es cuando Dios dice con misericordia, quiere decir, es que me dice para que me arrepienta y no me venga todo el mal que me debe de venir por causas de esa altanería. Y entonces ahí es donde nos arrepentimos y el Señor Jesucristo toma mi lugar. El que merecía, lo que yo merecía, el castigo que yo merecía, lo toma Jesucristo por mi arrepentimiento genuino y soy limpiado y no voy a pasar cosas malas. Pero ¿qué es un arrepentimiento genuino? Que pido perdón de corazón y no vuelvo a hacerlo, porque entendí. De lo contrario, viene castigo, viene corrección, viene el enemigo también a hacer fiesta con esa persona. Amén. Entonces esa es la misericordia. Que aunque haya hecho lo que haya hecho, si pido perdón a Dios, si entiendo, si recapacito y pido perdón, entonces Dios me ayudará. Y es más, cuando una persona ya pasó en ese proceso de quebrantamiento en su corazón y de cambio, que cambió, ya no tiene altanería en su corazón, Dios lo va a usar para corregir a otros. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, algunos de ustedes, los que están aquí presentes, los que nos están viendo, se saben esta porción bíblica. ¿Cierto? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y ya tengo derecho a corregir, pero cuando yo esté bien, antes no. Soy inexcusable ante Dios. Está diciendo también altanero. ¿Cómo le puede decir a una persona que no haga eso si yo también lo estoy haciendo?
¿Cómo puedo denigrar a otro y decirle que es lo peor si yo también lo estoy haciendo? ¿Cierto? Eso no está bien. Dios dice, corregiré a él y a ti también te corregiré. Yo te voy a usar para corregir, pero cuando estés bien, cuando tu obediencia sea perfecta, cuando ya no haya altivez en tu corazón y estés obedeciéndome, te usaré para corregir. Amén. De lo contrario, también te corregiré a ti, juntamente con el que estás corrigiendo. A los dos. Amén. Ustedes digan conmigo, con Dios no hay impunidad. No se saldrá el malo con la suya. Por más que diga que sí, no. Aunque haya burlado la justicia, aunque haya burlado de sus papás, de su esposa, de su esposo, porque tiene tantas mujeres y dice, aquí mire y no me ha pasado nada. No sabe que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Él es juez justo, solo que tienes misericordia y espera tu arrepentimiento. Si no te arrepientes, habrá juicio. Amén. Yo me acuerdo de una persona que nos decía con altanería, nos decía de la siguiente manera aquí estando en la iglesia, hace ya como unos 18 años atrás. Nos decía, esa persona decía que sin ella nosotros no podíamos salir adelante porque diezmaba acá. Y es el diezmo de esta persona, uno de los que más ganaba plata era esa persona. Entonces la persona creía que sin él, sin esa persona, era una mujer, nosotros no saldríamos, no subsistiríamos. Entonces, ¿qué sucedió? Dios lo que hizo, cortó a esa persona, se murió. Veamos a ver si ellos no pueden salir adelante sin ti. Amén. A ver si es verdad. Eso fue fuerte. Yo me acuerdo que hace 18 años eso fue fuerte. Cuando Dios cortó a esa persona, se murió. Y Dios me dice, fue un juicio que yo lancé. Pero le dio oportunidad y se arrepintió. Al final. Salvó, pero su altanería la llevó a perder la vida. Su altanería, a algunos los va a llevar a perder todo. Su salud, sus finanzas, todo. Y Dios te dice, ¿por qué? ¿Qué te cuesta cambiar? Solo doblégate ante mí, dice el Señor. Y esta persona murió para no hacer notorio a todos los demás que sin esa persona nosotros podemos salir adelante. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Murió y antes Dios nos empezó a bendecir más. Eso quedó claro, que el que sostiene este ministerio es Dios. Que hay personas obedientes, que Dios pone el querer y el hacer que traigan sus diezmos y ofrendas. Pero jamás nosotros vamos a ser tampoco altaneros con ellos. Amén. Sino que Dios los guarde agradecidos con estas personas que obedecen a Dios. Amén. Pero cuando una persona se pone altanera también con otros, y yo no salgo, y ya con nosotros casi no quieren, como antes repito, no quieren casi salir. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta andar siempre en obediencia a todo, a los mandamientos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos. Queremos ser personas mansas y humildes, donde nos respeten y no que digan, esta persona tan grosera, tan altanera, mira aquí cómo viene. Si no le atienden rápido, usted se pone bravo y me largo a este restaurante. Restaurante tan malo. Yo le digo, espere. Caramba, ¿por qué no esperas un poco? Tal vez vale la pena la espera. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día. Gracias por esta palabra. Gracias por la exhortación que nos das hoy a que salga toda altivez de nuestros corazones para que podamos ver bendición en nuestras vidas y no corrección ni castigo. Yo quiero estar bien. Yo quiero ver días buenos. Saca de mí, Señor, toda altanería. Si hay altanería en mi corazón, te pido perdón hoy. Así que repitan conmigo los que están creyendo y digan, Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón. Te pido que perdones toda mi altanería. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por no obedecerte, por ser altanero
en no obedecer tus mandamientos y decir que esos lo escribieron fue hombre, sino Dios. Perdóname, Señor. Yo quiero ser obediente, pero de una manera correcta, a una sana doctrina. Por eso te pido que me lleves a la sana doctrina. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que yo pueda ser una persona humilde y no altanera, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada vez que tú me prosperes y me des, no cambie, Señor, sino al contrario, siga siendo manso y humilde de corazón. Que tenga un concepto de mí como el que debo tener, como el que tú tienes de mí, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame para no tener ni un más alto concepto de mí, ni un menor concepto de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por quitar toda esa altanería, porque todos esos argumentos y esa altivez son derribados con la oración, con la lectura de la palabra, en el ayuno. Cada vez que tú buscas a Dios, cada vez que oras, cada vez que lees la Biblia, esos argumentos, todo eso empieza a derribarse en tu corazón y empiezas a llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias por hacerme libre de esta altanería. No quiero ser como el diablo. Yo quiero ser es como Cristo. Gracias, mi Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre amado. Que tu humildad y tu mansedumbre me llenen, tu fruto, Espíritu Santo. Si levanten las manos todos y reciban la llenura del Espíritu Santo. Y digan conmigo, renuncio a toda altivez en mi corazón. Y se llena mi vida de la presencia de Cristo, de su Santo Espíritu, de su fruto, de sus dones. Ayúdame, Señor, a no ser más altanero. Quiero ser una persona como tú, Señor Jesucristo. Quiero imitarte de aquí en adelante. Gracias, Señor. Para que en mí vengas bendición y no castigo ni juicios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti no hay impunidad, Señor. Lo creo. Gracias, Señor. Amén y amén.